Compartir. Me avisa Valeria cuando aparezca la pantallita. ¿Ya apareció Valeria o está cargando? Ya, profe, ya apareció. Perfecto, esperen con las correcciones para que no se nos ponga tan lento el computador. ¿Listo? Entonces, teníamos como tema, o estábamos abarcando todo lo de Panamá y que tuvo que ver con nuestro territorio colombiano, Gran Colombia, después después Estados Unidos de Colombia, después República de Colombia. Y recordemos, chicos, eso como punto estratégico, que Panamá tal vez se vio como ese punto estratégico porque unía tal vez varios continentes y varios o dos de los océanos, ¿cierto? Y también tomado como esa ruta de comercio, esa ruta que tal vez iba a contribuir a lo que era una región económicamente. ¿Listo? Y tenemos fechas y periodos totalmente importantes, tal vez no en, en lo que era la República de Colombia, pero sí con diferentes nombres o tal vez no a esa época de querer independizarse. Tenemos el primer periodo, una de las fechas también importantes que fue 1822 hasta 1826. ¿Por qué creen ustedes que fue importante para tal vez Colombia o Panamá esta fecha? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Listo? Tranquilo, yo les ayudo. En este periodo, cómo se llamaba Colombia? A ver. Estados Unidos de Colombia, ¿no? No. Que Gran Granada. No, Gran Granada no. Gran Colombia. Colombia. Nueva Granada. Gran Colombia. Listo, vamos a tomarlo tal vez entre ese periodo similitud de Nueva Granada y Gran Colombia. ¿Listo? Ahí recordemos que un año antes, es decir, 1821 es cuando se incorpora Panamá a nuestro territorio que ya era denominado como la Gran Colombia. ¿Por qué digo que entre ese periodo Nueva Granada y Gran Colombia? Porque pues hasta ahorita se estaba conociendo ese nuevo proceso. Listo. Aquí en estas fechas, chicos, lo que es la Nueva Granada, ¿listo? Lo que es la Nueva Granada recibe ciertas propuestas para que construya o realice un canal totalmente interoceánico. ¿Qué entienden ustedes por interoceánico? Para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Perfecto, es decir, una unión entre esos dos océanos, ¿cierto? Y el cual se decía que debía pasar pues por esa ruta panameña, porque si analizamos pues es una de las partes geográficas que permitía realizar como tal ese canal. ¿Listo? Entonces, se crea como un dicho convenio, se crean ciertas propuestas y algunos diálogos políticos, ¿cierto? Diálogos políticos en lo que fue tal vez nuestro territorio colombiano con qué otro país creen ustedes. Vamos. ¿Listo? No les llega la idea. Listo. Muchos argumentan que ahí entró parte de lo que fue partes europeas y partes del norte de América a querer intervenir. ¿Por qué no se llevó a cabo estas propuestas? Porque hubo algunas ideologías políticas que no estuvieron a favor de dichas propuestas. También la ruta
¿cierto? La ruta del canal debía ser tal vez construida con recursos propios, con nuestros propios recursos, y todo debía ser administrado por las autoridades locales, es decir, no debería intervenir o no debió intervenir otros territorios como tal. Yo creo que ustedes en el tratado que les mandé a averiguar se dieron cuenta de todas esas características, ¿cierto? De que hubo intervención de otros territorios. Listo, encontramos otro periodo, otro año, 1870, si vieron, vea todo lo que subimos, y ya se veía Panamá como una sola ruta de comercio, como una ruta estratégica. Ya pasamos a 1870, y ese Arosemena fue uno de los tratados que se firma, ¿cierto? Este tratado, o tal vez no se firma, pero es un tratado que se estipula con lo que es Estados Unidos. ¿Listo? Con Estados Unidos, en el cual el territorio colombiano, chicos, el territorio colombiano, a ver, mirando fecha, tal vez cómo se llamaba, o sí, cómo se llamaba Colombia en esa época. Analicen la fecha. ¿Listo? Estados Unidos de Colombia. Exacto, Estados Unidos de Colombia, porque hablábamos de un periodo de 1863 hasta 1886, 86, 87, si no estoy mal. Listo. 82. Exacto, listo, gracias. Entonces, se firma ese tratado de Arosemena, en donde el territorio colombiano le permite a Estados Unidos a realizar ciertas cosas. Lo primero le dio un plazo de 3 años para que realizara estudios, ojo, realizara ciertos estudios sobre todo el territorio panameño, mirar si servía a la construcción de dicho canal, de dichas vías férreas. ¿Listo? Le dio también 5 años para que pudiera iniciar la obra a Estados Unidos. Le dio 15 años para que fuera terminada, o sea, es decir, 15 años es demasiado tiempo, pues tal vez para una, o actualmente para nosotros sería eterno, si piensa uno. Pero chicos, esto nunca pudo ser terminada, ni pudo ser realizada, ¿sabe por qué? Porque el Congreso, en este caso podríamos decir que el Congreso americano o el Congreso de nuestro territorio no estuvo de acuerdo, o sea, no firmó o no dio una aprobación para que se realizara este tipo de cosas. Por eso esa fecha también es importante en lo que fue el canal o fue nuestro istmo panameño. ¿Listo? Y si analizan ustedes desde que se incorpora Panamá a nosotros, pasa por procesos de querer verlo como comercio y tal vez no como un territorio unido a nuestro Colombia. Encontramos ahora 1889. Todavía o ya era lo que era la República de qué? A ver, pero sin micrófonos De apagados. Colombia. Perfecto, Valeria. Listo. En esta etapa, chicos, entra otro territorio a iniciar toda esa construcción del canal panameño. ¿Cuál creen ustedes que es ese territorio? Estados Unidos. No, Ah, no. ahí ya no es Estados Unidos. Listo. En este caso, el país a cargo es Francia, chicos. ¿Cierto? Francia. Pero no tuvo, ahí el problema de Francia es que no tuvo en cuenta esas características geográficas de Panamá, es decir, su tierra húmeda, tal vez sus selvas, ¿cierto? Se tiene en cuenta también algo que es el Golfo del Darién en esa etapa, que actualmente se dice que es uno de los golfos muy duros de transitar, ¿cierto? Que casi nadie puede ingresar por esos sitios. Tampoco se tuvo en cuenta todo eso. Y lastimosamente la empresa francesa que realiza todas esas construcciones entra
en un periodo de crisis, se podría decir. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus trabajadores estaban totalmente falleciendo. Muchos, ¿qué crees tú que fallecían aquellos trabajadores? Profe, se le escuchó re entrecortado. Listo. En esta parte, gracias por avisarme. En esta parte, entonces decíamos que entra Francia o está Francia realizando ya lo de la construcción del canal, pero no tuvo en cuenta ciertas características geográficas que entran a fallar en esa construcción. Les decía, les mencioné el Golfo del Darién, que actualmente se dice que es una zona totalmente intransitable, es decir, casi nadie puede ingresar ni salir de esa zona. Y estoy como resumiendo lo que dije anteriormente. Aquí hacía la pregunta de por qué, a Daniela, ¿por qué crees, Daniela, tú, que, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos decir? Que fallecían todos los trabajadores de la compañía. Es decir, no estamos diciendo que todos eran franceses porque habían colombianos trabajando. ¿Por qué crees Los tú que mataban, ¿Cómo? los mataban. Los mataban, dices tú. Sí, porque, o sea, Mm, porque van a fallecer así porque sí. listo, en ese momento muchos decían, eso podría ser muerte natural, entonces, o trabajo los tenía ya agotados. No, presentan No, ciertas enfermedades y acá de pronto eh, Javier las conoce. Listo, ya sabemos que tuberculosis fue una de esas enfermedades y de eso, ¿quién murió? Recuerden, uno de nuestros Yo. políticos. No, usted no. O el que le tocó representar. Bolívar. ¿Mm? Listo, exacto. Simón Bolívar muere en lo que es el 17 de diciembre de mil, ¿qué? 1830. Perfecto, en lo que es 1830 muere Simón Bolívar de esta enfermedad. Tenemos otras enfermedades que era la fiebre amarilla, que también atacó a varios de los trabajadores, y la malaria también tuvo que ver ahí. Y hace Valeria toda triste, exacto. Los trabajadores lamentablemente, pues si analizamos, no cumplían con ciertas características o ciertos elementos que los defendiera ante cualquier enfermedad. ¿Listo? Aquí, tras esa crisis, ellos pudieron tal vez levantarse y hacer ciertas características, pero chicos, ya en 1901 lo que hace Francia, ¿cierto? Es otorgarle la construcción, otorgarle todo ¿cómo es que se llama? A Estados Unidos. ¿Por qué creen que le otorgan a Estados Unidos? A ver, Valeria, ¿por qué crees que le otorga todo a Estados Unidos? No sé. Listo, Javier, ¿por qué crees que se le otorga? ¿Qué? ¿Qué crees que se le otorga la construcción del canal a Estados Unidos? Por fines económicos, ¿no? Tal vez, y sí, Sí, tienen los fines económicos. algo Estamos así. hablando de una crisis Que que era tuvo para, creo que era algo así, servía para cortar camino y no tener que hacer tantas vueltas. Tal vez porque la empresa francesa ya no tenía como más recursos humanos para seguir haciendo esta construcción y se la pasó a Estados Unidos. ¿Qué? No. Sí, sí, puede ser. Aquí voy a responder una pregunta que hasta ahora la veo que me escribe Brian. Brian, tal vez es por el periodo de independencia, un periodo de independencia, y si analizas, pues,
el territorio colombiano, acá estoy respondiendo una pregunta de Brian, hago un paréntesis, el territorio colombiano cambió también su forma geográfica, ¿cierto? Ya no teníamos más uniones entre otros estados. Entonces ya lo que es República de Colombia hablamos de tal vez de una independencia y tal vez más regiones o provincias en nuestro territorio. ¿Listo? Volvemos. Listo. Se le otorga a Estados Unidos ya por lo que dijeron ustedes, temas económicos y una falla totalmente. Es decir, pues si nuestros trabajadores están falleciendo, ¿listo? Acá me vuelve a... Ahorita te doy la respuesta, Brian. Listo. Entonces vemos que entra Estados Unidos y se firma un tratado que fue lo que ustedes tenían que investigar. ¿Listo? Daniela, ¿qué investigaste tú sobre este tratado? Profe, qué pena con usted, pero a mí se me olvidó eso. No averigüé nada. Valeria, ¿sí? ¿Qué investigaste sobre ese tratado? Pues, profe, pues yo como esa tarea era hace como para 10.000 ciclos atrás, entonces no me acuerdo muy bien, pero eso, o sea, era un tratado de Estados Unidos, pues con ¿Cómo, Valeria? No te escuché. que lo que yo investigué fue que Estados Unidos firmó el tratado con Sí. Colombia o Panamá, es que no me acuerdo bien, Colombia. y para poder hacer el canal. Y yo no sé qué más. Exacto. Sí, Javier, ¿qué investigaste? creo que era aprobado el 12 de octubre. ¿Cómo? ¿Qué? Perdí. Que Rana hizo un tratado con John M. Ay, no. O sea, ellos fueron los que firmaban el tratado. Pero eso fue con la construcción del canal que atraviesa el Océano Atlántico y el Océano Pacífico por el Istmo de Panamá. Ujú. Perfecto. Brian, Señor, listo. ¿Qué averiguaste del tratado? pues básicamente que es un tratado internacional entre Estados Unidos y Colombia y pues lo mismo, que era para crear un, ¿esto cómo se llama? Un Istmo de Panamá. Istmo. Sí, Istmo. Ujú. Listo. Pues Lo que es el istmo, básicamente, estamos hablando del punto geográfico en el que se encuentra Panamá. A eso se le llama el istmo. Listo, continúa. y pues básicamente eso era porque era una oportunidad muy buena para mejorar las rutas comerciales y Ujú. ya. Listo. Kimberly, ¿qué averiguaste tú? Kimberly, Señor. ¿qué averiguaste tú? Ujú. Ahí me doy cuenta. Diego, ¿qué averiguaste? Y el- Uy, ¿qué pasó? Diego, se te fue el audio. ¿O alguien más lo escucha? Se te fue el audio. Listo. Mientras llega el audio de Diego, Julián. Julián. Listo, quedaron varios mudos. Listo. Entonces, sí, es lo que ustedes acaban de afirmar, chicos. Fue un tratado internacional
y lo que en ese tiempo ya se denominaba como la República de Colombia. ¿Cuándo se firma ese tratado? En 1903. Para la creación, nuevamente, de ese canal totalmente interoceánico. ¿Listo? Ah, bueno, Julián ya nos escribe acá. Fue firmado el 27 de enero de 1903. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes firman este tratado? Pues el señor Erran y el señor Hay. ¿Listo? ¿Quiénes eran ellos? Entonces teníamos acá. Profe, ¿Listo? Cuéntame, Lucía. no, profe Valentino. Ah, Valentina, perdón. Es que escuché la voz y me parece. Profe, pero me apareció otra fecha. Dila porque en eso hay controversia si fue en septiembre. Ahorita te vas a dar cuenta. Dila. A mí me apareció el 22 de enero de 1903. Muy bien. Uy, profe, a mí también me parece esa fecha. 22 de enero. Perfecto. Porque todos buscaron por Wikipedia. ¿Qué va? Ojo, no, sino que las fechas, por ejemplo, muchos dicen que se rechazó este tratado en agosto y otros dicen que se rechazó este tratado en septiembre. ¿Listo? Para que tengan ahí en cuenta. Listo. Ahí ustedes, para ustedes, ¿quién es el señor Hay y quién es el señor Erran? ¿Listo? Uno de ellos fue, tal vez, ay, creo que acá me están escribiendo. Acá me está comentando Julián, investigación. Ah, listo, ahorita les aviso por qué se rechaza como tal dicho tratado. Listo, tenemos un político colombiano y un político estadounidense que firman lo siguiente. Entonces, tenemos a ministro de lengua extranjera y tenemos a Erran como embajador de Colombia en Washington. Ahora sí, busquen los rasgos ustedes y cuál para ustedes es el colombiano y para ustedes es el estadounidense. El colombiano es el que está a la izquierda. Exacto. ¿Listo? Entonces, foto. Dale. ¿Cómo? Que eso se sabe Listo. por la calidad de la foto. Exacto. Listo. Y este caso, lo que fue el señor Erran, hablábamos de un político militar, ¿cierto? Un político militar colombiano. Y Hay, pues ya en representación en Estados Unidos, también un político como tal, cada quien cumpliendo su función y firman lo que es el tratado. ¿Qué se estipulaba o qué características podría tener eso o los objetivos de dicha construcción? Unión oceánica, que lo hemos estado hablando, esa unión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Listo. Tenemos también derecho de explotación y disposición generales, tal vez utilización de sus propios recursos y de nuestros recursos. Financiamiento, pues ellos pues iban a tratar de financiar. ¿Por qué creen ustedes que ayudaba a que ellos financiaran eso? A ver. Listo. Acá puede haber un pro y un contra. El pro que se construía, sabíamos que no invertíamos, pero el contra podría ser que al ellos financiar todo eso, pues los hacía totalmente dueños, ¿cierto? Podríamos decir totalmente dueños de dicha construcción. Tenemos ahora una renuncia parcial a la soberanía, es decir, pues nosotros no íbamos a estar ahí delegando prácticamente todo, ¿cierto? Porque se perdía casi todo a disposición de Colombia y se le otorgaba tal vez el permiso de mandar a lo que era Estados Unidos. ¿Listo? Esto eran ciertas características que también entran en ese rechazo. Como tal. Hubo algunas causas en esto. Las causas económicas que siempre van a analizar ustedes. Primero, principalmente hubo fallas, hubo crisis anteriormente a esa construcción, pues que
hacen ver nuestro territorio pues totalmente perdido. Y recuerden que antes de eso hubo algo, que fue la Guerra de los 1000 días, que también entra en crisis nuestro territorio como tal. Ya causas políticas, como siempre, esa división política que va a haber en dichos territorios, lastimosamente, que es lo que hace ver o lo que Panamá también identifica como parte de esa separación, porque decían, si un territorio no puede unirse, entonces no nos conviene estar aquí. ¿Listo? Valeria haciendo caras. La vi. Y en cuanto al rechazo, chicos, el rechazo lo hace el Congreso colombiano, que presenta ciertas objeciones ante dicho tratado. ¿Por qué? Porque notó tal vez estos objetivos que no agradaban. Valentina. Valentina. Señor, Listo. Estos objetivos también tuvieron que ver con ese rechazo. Y el rechazo lo realiza como tal nuestro Congreso colombiano, en el cual también hubo personajes o parte de Panamá para que se hiciera el rechazo, pues ya que estábamos hablando totalmente del territorio de ellos. Y analizan ustedes, este tratado se firma en el mismo año que Panamá que se separa de nuestro territorio. ¿Listo? Entonces, ustedes, por eso les mandé a averiguar un poquito del tratado, no nos sale demasiada información, pero nos permite ver por qué etapas pasa nuestro territorio colombiano y cómo se dejó ir, ¿cierto? Dejamos ir un buen punto estratégico de comercio como tal. ¿Listo? De eso se trató nuestro tratado. Ya la próxima sección, chicos, estaremos hablando, por ahí ustedes habían pedido, querían saber un poco de lo de la toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con nuestros personajes, nuestros presidentes, la próxima clase, y ya la otra semana entramos a indagar un poco más sobre lo del Palacio de Justicia. ¿Listo, chicos? Uy, sí, profe. Sí, Y señor. sabe que también deberíamos estudiar. Dime. Estuve investigando hace poco, estaba viendo un documental de Corea del Norte y por qué actualmente es así. O sea, de Perfecto. cerrada al De mundo. hecho, de hecho lo podemos relacionar con el por qué tal vez esas fuerzas colombianas, los militares colombianos en Corea también fueron grandes. O sea, tuvieron poder y fueron El, fuertes ante dicha guerra que podemos el estar Batallón analizando. Colombia. Exacto. Se podría decir uno de los mejores batallones que hubo en esa guerra. ¿Listo? Entonces, todo eso lo vamos a desglosar, pues son cosas que yo veo más en ciencias políticas, pero se los puedo acomodar a una clase de sociales. ¿Cierto, chicos? Hoy estás al revés, Valeria.